Ok, entonces vamos a definir la métrica riemanniana de una variedad diferenciable. Entonces nos agarramos una M, la variedad diferenciable de dimensión M, una variedad diferenciable, aquí todo de infinito, y lo que es una métrica riemanniana, entonces dada Mn, una variedad diferenciable, ajá, decimos, o una métrica, punto y seguido, una métrica riemanniana, riemanniana. Una métrica riemanniana es una sobre M o en N sobre M. Es un producto interior. Es un producto interior sobre cada espacio tangente. Sobre cada espacio tangente. O sea que los TPMs, sobre cada espacio tangente, TPM con PNM. Y pues esto tiene tal que va a variar diferenciablemente. Entonces, ¿eso cómo se dice? Tal que si phi es una parametrización, aquí las phi son las parametrizaciones, aquí estoy mal, aquí es Rn, AMN. Una parametrización es un sistema de coordenadas, da lo mismo, alrededor de un punto P. Entonces, entonces va a satisfacer que las siguientes funciones son diferenciables en el abierto U. Estos, entonces el producto interior ya por acá se señala, es sobre cada espacio tangente. Ups, ya no va a caber aquí. Lo voy a poner bien pequeño. Es bilineal, entonces es TPM, producto cruz con TPM. Estos son los reales. Este es un producto interior. Y eso quiere decir que para sea, ¿cómo se llama? Bilineal, simétrico y definido positivo. Y satisface que si phi es para un sistema de coordenadas, entonces las siguientes funciones, la parcial con respecto a xy, la parcial con respecto a xj, en un punto Q, un punto P, es S infinito. Ya va a estar desde U a los reales, es C infinito, que varía de forma diferenciable. Y ya sabemos quiénes son las parciales. ¿Ah? Varía diferenciablemente. Aquí también podemos poner, vamos a hacer que la Q varíe mm, aquí como ya está definido el nu, ya le quito el subíndice. Entonces, esto tiene que ser de clase C infinito, porque la variedad así lo estás tomando y todo en nuestro curso así es. Entonces, ya está enunciado en su forma de producto interior, lo que es una métrica riemanniana. Aquí una métrica riemanniana que entonces las notaciones o las observaciones, o ambos, voy a poner aquí con abajo. La primera es de que la parcial con respecto a x y es una función que viene de enviar el canónico y con la diferencial de phi. Ahí está. Recordemos que la diferencial de phi en un punto Q, ¿no?, es una cosa que va de Rn, ya te vas a todo Rn, y se va al tangente.
TP de M. Aquí P es phi de Q, P en U y P en M. Entonces aquí vamos señalando P en M, Q en U. Y este resulta ser un isomorfismo lineal. Aquí vamos a poner isomorfismo. ¿Iso qué? Morfismo. En espacios vectoriales. Y mandas el canónico EI a donde vaya y eso lo denotas por esto. Entonces aquí le ponemos dos puntitos. La parcial con respecto a XY. Aquí, como estás parado ya de un punto en específico, pues se dice que ya es en el punto P, ¿no? Aquí con la barrita o sin barrita y le pones el P. Entonces, mides allá vía la parametrización y si esas cosas son diferenciables, eso dices que la métrica varía diferenciablemente. Aquí las parciales que se vas formando tiene una notación estándar, son las G y J llamadas. Y si estás tomando en un punto Q, lo ponemos en ese punto Q, o su similar que corresponde al P. Luego al Q nos gusta ponerle con coordenadas, entonces al Q iría desde 1 hasta N, donde pues ya sabemos que P viene de phi de Q, y Q es toda la eneada en el abierto U, siempre tomado donde está definida la función, aquí la función phi. No necesariamente tiene que estar definido en todo Rn, aquí solamente un pedacito. Y también cubre un pedazo de la variedad, ¿no? Pensándolo en la imagen, porque aviente por ella. Y producto interior, pues recordemos así, lo voy a escribir igual de forma no económica, pero producto interior es que, pues tomes vectores. Voy a tomar U y B, U y B, y que es producto interior, A que sea bilineal, entonces la que se abra con la suma, aquí es W, en la primera, entrada, que se abra con la suma en la segunda, aquí sumando. Voy a poner W en el primero para que. Entonces es U más B, es W con U, que sea distributivo aquí con la suma, y W con V. Y los escalares, ¿no? Que le pongas. Aquí le pongo un escalar lambda, y aquí también lambda al inicio. Entonces, eso tiene que salir aquí, ¿no? En este factor y en este otro, que sea bilineal. O sea que los escalares, aquí para todo, U y B en el tangente donde estemos colocados, y lambda en R. Y después, eso es con respecto a que sea bilineal. Y aquí para todo PNM, ¿no? Para todo PNM. Y el otro es que sea positivo definido. Lo voy a poner como equivalencia. Entonces, esta es la bilinealidad. Positivo definido es de que U con U es mayor o igual que 0. Y el otro es de que sea 0 únicamente si U es 0. Entonces aquí voy a poner U con U es igual a 0, si solo si U es igual a 0. Porque cuando es producto punto consigo mismo, quieres una métrica riemanniana, es mayor o igual que 0, positivo definido, ¿no? Esto es lineal, ajá, es el producto interior. Simétrico, se me está olvidando, simétrico. Simétrico es que puedes, pensando en el producto punto aquí con cualquier otro vector, V, entonces es V con U.
Ahí está. Y luego, para indicar que estás parado en P, porque esto lo estás haciendo sobre el tangente en P, variándolo, hay que poner subíndices. Entonces aquí ya los subíndices a veces ya los escribimos y ya de plano luego ya los omitimos, ¿no? Cuando ya tomas en cuenta que implícitamente de dónde estás parado. Inclusive a veces hay que poner esta, ¿cómo se llama? La variedad M, para recordar que estás sobre la M y qué tal si estás manejando otras variedades. Entonces, por ahí hay que ponerle una descripción que es la métrica de M. Y pues ya con que sea simétrico, lo que vas a tener es de que la G y J va a ser igual a la G, J, I, para todo I, desde 1 hasta la dimensión de N, I y J. Eso es esto, ¿no? Es la definición. Estoy colocando aquí. Esto también es para abreviar las cosas. Entonces, la métrica riemanniana la puedes considerar como este producto interior o la matriz que te vas a formar con las G y J, porque es una tabla, ¿no? De tamaño n por n. Y la notación también para métricas es, pues ya sea que te agarres el producto. También ocupamos campos vectoriales, eso lo vamos a ir considerando más adelante también, cuando se requiera. Y la notación es con X y Y. Entonces, X y Y, piensa que son vectores solamente, parados en algún punto. Y la notación también es con la G, X y Y, ¿no? Aquí solamente voy a decir que son vectores. Un TPM. Entonces estás midiendo. La métrica te da un producto. Es decir, si hablas de la métrica de una variedad, estás hablando de un producto interior, y cuando hablas de un producto interior, pues ya puedes hacer algunas cosas que conoces del álgebra lineal. Antes de hacer todo eso, por los ejemplos inmediatos, el primero es cuando te agarras la MN, como perdón, el espacio, con el producto punto, con el producto punto usual, ¿verdad? Producto punto, el canónico. Entonces, cuando ya consideras al Rn con el producto punto usual, vas a decir equivalentemente que este es tu espacio euclidiano. Espacio euclidiano. Euclidiano. Ya tienes una geometría ahí. Y de aquí conocemos pues, ya varias cosas. El producto interior, tomas un punto P en Rn, te fijas en el tangente, y va a ser lineal, ¿no? Entonces el tangente es el mismo. Aquí es P. Y aquí te agarras vectores, U y B. Ya regresas al mundo de donde se comienzan las cosas, en muchos aspectos. Aquí para el producto interior, ¿no? U y B. Tienes un producto igual a 1 hasta N, DBI con WJ. Aquí es el mismo índice, donde B es desde B1 hasta BN y W es el otro. W1 hasta WN. Tiene RN, ambos. Desde aquí ya nos acordamos de varias cosas. Por ejemplo, si tienes curvas, si de volada, a C1 y C2, C1, C2, curvas, entonces vamos a pensar que están definidas en menos epsilon a epsilon, pensemos, a Rn, que es tu variedad. Entonces puedes medir el ángulo entre ellas, ¿no? El ángulo entre C1 y C2 en algún tiempo t. Entonces,
precisamente la propiedad que tenemos para el producto punto es de punto W igual a la norma, el producto de las normas por el coseno, que es el ángulo que hay entre ellos. Entonces tomas en cuenta que los vectores son distintos de ceros ahí. Voy a considerar las derivadas. Y hacemos el cociente. Entonces es el arcoseno, arco, arco coseno, perdón, de el producto punto de C1' en T, el producto punto de C'2. Ajá. Y vamos a regresarnos a donde me quedé. Aquí con la norma, ¿no? De cada uno de estos. A la norma independientemente. Uno por acá y otro por allá. Y algo sí se va a poder hacer aquí tomando en cuenta en donde las derivadas C1' en T, C2' en T es distinto de cero. Entonces aquí ya te vas a obtener una función que va a ser, si piensas que en todo el intervalo estas derivadas es distinto de cero, entonces tienes una función, la función ángulo, ¿no? Entre estas dos curvas. Aquí está todo plano, entonces pongo el Rn. Y por aquí van las curvas, ¿verdad? Tiene que ser un punto donde se intersecte. Entonces, estoy pensando mal el dibujo. Entonces hay un C1 de t es igual a un C2 de t. Ahí está. Para algún tiempo t. Entonces por acá va la curva C1 y por acá la curva C2. Entonces los tangentes pues van más o menos así. C1', C2', y el ángulo pues está midiéndolo acá, ¿no? Este es el ángulo. Y las que me siguen, pues es la longitud de arco, ¿no? La longitud de arco de L, de una curva C, desde la integral desde AB, definido en un intervalo. Está pensando que el AB cerrado está en el menos epsilon a epsilon de la norma. Pues C' de T, B de T. Entonces estás tomando funciones diferenciables en ese aspecto. Luego, si tú, este es con respecto al producto punto, ¿no? En el euclidiano. Pensemos en el caso, voy a ponerle el 1, este ya tiene 1. El 2, poner en R2. Y no siempre tienen que ser coordenadas cartesianas, puedes agarrar coordenadas estas, polares. Ay, la métrica se me está olvidando. Ay, me voy a regresar al ejemplo 1. El ejemplo 1. Sí, sí, estoy tomando como parametrización la identidad. Entonces va a mandar el canónico al mismo canónico. Entonces, si phi es la identidad, vas a tener que la métrica con las parciales, que es el canónico, son los canónicos, y con el J vas a tener la delta y J. Se me estaba yendo. La delta y J. Así que tienes la matriz identidad. Y cada una de estas funciones son constantes. Son constantes. Entonces, o es 0 o es 1, ¿verdad? Pensando en que estás sobre la diagonal o fuera de ella. Y sabemos que una función constante, pues es de clase C infinito. En este caso, está todo definido en Rn. Ahora sí, me regreso al ejemplo 2, que ya estaba dando el brinco sin decir esto. De hecho, era lo importante. Y la parametrización es esta. Entonces vas a tener, puedes restringir tu phi. Tu phi puede ser desde 0 a 2pi, cruz R positivo, y te vas a R2. Entonces te vas con las parametrizaciones, no te vas con esta matriz de phi en algún punto R, teta, que sería, ¿cómo va esta función?
Pues vas a tomar, phi es la parametrización esa que tengo arriba, ¿no? Entonces tomas un punto R, es al revés, escogí θ, R. Entonces te vas a ir a un X de ese orden. Aquí ya te da un orden, ¿no? ¿Cómo vas a derivar? Ahí está. Entonces tu diferencial, con tu matriz jacobiana, aquí, estás en el euclidiano, matriz jacobiana, es la parcial con respecto, voy a poner aquí las parciales de X con respecto a θ, y de la otra que es Y con respecto a θ, X con respecto a R, y el otro es Y con respecto a θ. Ahí está. Y ahora sí, aquí voy a poner las derivadas parciales. Cuando es con respecto al ángulo es menos seno. Menos R, seno. Aquí ya no va a alcanzar el hueco. Voy a ponerme aquí abajo. Sería, con respecto al ángulo, sería menos seno, R, seno, y el otro es coseno. Y por acá sería, el ángulo es R coseno, y sería E seno, ¿verdad? Esta es la R. Aquí hay un error en el subíndice, este de acá. R. A ver si ya cuadra. Entonces la diferencial, hablo de la diferencial ya en las bases canónicas, es la de, aquí te voy a pensar de E1, ¿verdad? Acuérdense que cuando sacas el tangente ya te quedas en R2 a R2. O sea, si tomaste este abierto, el tangente ya se te hace todo el plano. Es es mandar el canónico E1, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia el vector, pues tienes ahí la matriz. Lo voy a escribir en vector columna. Ahora sí, como debe de ser, pero como casi no lo hago, ¿no? Este es el primero y el otro, con E2 sería la otra columna. Ahí está. Luego, ya puedo considerar la métrica, porque ¿qué cosa es la primera? La primera te da la parcial con respecto a θ. Hay que tener en cuenta el orden. Y luego la parcial con respecto a R, ¿no? Ahí está. Estas son las que tengo que tener a la vista para hacer el producto punto. El producto punto lo vamos a considerar ya con la métrica, en coordenadas, con la métrica del producto punto, pero en coordenadas polares. Entonces, naturalmente no te va a dar la identidad, esta te va, vamos a ver cuánto da, algo distinto. Entonces tienes las parciales, son 4 que hay que calcular. Esta consigo mismo, ¿no? Esa R cuadrada. La cruzada, aquí ya la escribo. Cuando uno hace la cruzada, al sumar uno negativo y otro positivo va a dar 0. Y la otra, que es con respecto al radio, te da 1, te da 1. Falta la otra, ¿no? Que viene de aquí, que es la parcial de R con respecto al ángulo, que también va a dar 0. Ahí está. Entonces ya tienes tu métrica en coordenadas polares, tu métrica de R2. Si lo quieres escribir como esta matriz que es de las G y J, cada una de estas por ejemplo, es G11, es G22, y las de allá son G12 o G21. Entonces aquí sería la R cuadrada, 0, 0 y 1. Ahí está. ¿Y qué más puedes decir? Pues no mucho hasta ahorita, no hemos definido nada. Solamente estamos haciendo el ejemplo de
de las métricas. Y R cuadrada es elevado al cuadrado, ¿no? Tu variable con la que vienes, una de ellas. Y 1 es constante, lo demás es 0, entonces todo es infinito, ¿verdad? Es infinito cada una de estas, donde está este es el U es este, ¿no? Este es el U. Este es el U. Voy a señalar aquí, este es el abierto U. Y estas son C infinito en U, ¿vale? Las 4, ¿verdad? Ahí son 4, que son repetidas 2. Entonces, cualquiera de ellas es infinito. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que quieras que tu producto interior varíe continuamente a lo largo de donde esté definida la parametrización. Aquí en el U, este es en el abierto U. Porque eso digamos que es lo que queremos. Queremos diferenciabilidad para que luego, si lo queremos hacer, si lo que queremos hacer es medir la longitud de una curva a lo largo de la variedad, pues no tengas problemas con la diferenciabilidad. Esa es la condición, además de que sea producto interior, la métrica riemanniana. Y ya, una métrica riemanniana, si la pegas a una variedad diferenciable, es lo que se le llama una variedad riemanniana. Entonces, una variedad diferenciable, la que ya sabemos que es Hausdorff, segundo numerable, que sea localmente difeomorfo a Rn, más una métrica riemanniana, métrica que fue lo que llevamos hasta ahorita, riemanniana, es lo que se conoce una variedad riemanniana. Variedad riemanniana. Entonces, dependiendo del contexto donde te encuentres, la notación es, ya lo había comentado, pero ahora se maneja con pareja ordenada. Es M con G, o bien el otro, M con este producto, ¿verdad? Ya de plano, después simplemente pura M sola. Ya tomas en cuenta que vas a tener una variedad, ¿cómo se llama? Siempre vas a tener una métrica riemanniana, ¿no? Ahí pegada a la variedad. Y esto, pues, se debe principalmente a un teorema, ¿no? Que se llama el teorema de Whitney. El teorema de Whitney te dice que toda variedad diferenciable la puedes meter en un espacio euclidiano. Entonces le puedes heredar el producto de este espacio euclidiano y hacer la variedad riemanniana. O si te adelantas a los hechos y piensas ya trabajar con tu variedad riemanniana desde el inicio, entonces te dice el teorema de Nash, de John Nash, que toda variedad riemanniana se puede meter isométricamente en un espacio euclidiano suficientemente grande y ya puedes agarrarte de toda la estructura del espacio euclidiano para estudiar la variedad riemanniana que quedó ahí más pequeñita. Entonces, eso es con respecto a inmersión y también a encajes. Y hay todo ya puedes estudiar la variedad riemanniana a partir de mirándola desde afuera, tú estando en el espacio euclidiano, donde se haya, donde se haya metido, ya sea con una inmersión o con un encaje. O sea, ya sabemos que encaje es más fuerte que inmersión, entonces, pero siempre una inmersión es localmente un encaje. Entonces, ahí también como gustes. Puedes trabajar con una inmersión. Si vas a trabajar localmente, tomas en cuenta que puedes pedir que sea encaje, ¿no? Y sobre esto vamos a poner un resultadito aquí, una proposición. Proposición. Este está muy sencillo, no nada que ver con los teoremas que acabo de mencionar. Suponte que tienes una variedad con una métrica G. Si es una variedad, voy a abreviar,
variedad riemanniana, y tienes f, una función que va de una m distinta a n, y esta le pides que sea inmersión. Inmersión, entonces puedes hacer que tu m sea una variedad riemanniana. Entonces, m es una variedad riemanniana, es una variedad riemanniana, ajá, con métrica definida por lo que se conoce como el pullback, con métrica definida por, aquí la estrellita, es la notación. Lo voy a poner ahí pegado y luego lo pongo aquí, lo que significa con métrica esto, ¿no? O sea, ¿qué significa? Pues el dibujo te dice mucho, el que va a continuación. Agárrate las funciones estas, ¿no? Está la m, la n, la m por acá, función que es inmersión. O sea, que estás metiendo algo pequeñito en algo más grande. Eso es inmersión, lo puedes pensar. La diferencial es inyectiva. Y tienes aquí la métrica, ¿no? Tienes aquí una métrica. O sea que aquí puedes medir tus vectores. Tienes un vector U, luego aquí tienes un vector V, y lo puedes medir, ¿verdad? O sea, te da un real. U y V en el tangente. Aquí parado en P. Entonces, ¿cómo vas a hacerle para medir de este lado? Suponte que tienes aquí un X y un Y. Ah, aquí sería, vamos a pensar que es la imagen de un punto, ¿no? De F de P. Y aquí sería P. Entonces, ¿cómo le podrías dar una métrica midiendo estos vectores en M? Pues la manera natural, ¿no? Estos, estos vectores X y Y los mandas con la diferencial, la tangente de N, y ahí los mides. Y eso lo defines, ¿no? Como este producto punto. Es igual como se haría con isomorfismos, o al menos una función inyectiva, donde tu espacio vectorial tiene un producto interior, el del contradominio, y el del dominio no tendría ningún producto interior, pero lo puedes definir de esta manera. O sea, si tienes una forma bilineal de un lado, la puedes definir del otro. Mandas los vectores allá, ahí los mides, aquí sería en f de p, pero con la métrica esta g, que ya tiene notación, aquí sería la g, y así lo defines. Esto ya te va a resultar una métrica. Una métrica para en m, para m. Esto es para m. Y mucho de esto tiene que ver con las superficies que uno estudia, ¿no? En todo eh, la mayor parte de un curso de geometría diferencial, lo que haces es, pues ya tu conjunto ya está ahí, ¿no? Tu sabanita, tu gráfica de una función o tu toro, alguna superficie en R3. Entonces lo que tienes que hacer es meterle un producto interior ahí, nada más lo restringes a, a la superficie y no todo el espacio, y ahí defines de esa manera una métrica para la superficie. En este caso, la inversión resultaría ser la función inclusión, y la forma en que estarías haciendo la definición esta de el pullback, ¿verdad? En la métrica, aventándola para atrás, para M, sería simplemente restringir el producto interior. Entonces, este es el ejemplito que pongo a continuación. Por acá, no quiero, ahí está, no se quiere borrar el ejemplo. Estos de los que se estudian. Tienes phi. Ya tu conjunto ya está ahí, ¿no? Entonces tienes S, una superficie, en R3. Una superficie en R3. Pero aquí para que funcione,
inmersión, que va a ser la inclusión, sea una inmersión, precisamente, es que sea una superficie regular. Regular en R3, el concepto que se lleva a lo largo de todo un curso. O sea que sin picos y sin dobleces, bien suavecita, ¿no? Lisita. Entonces aquí está mi superficie. Está mi superficie metida en R3. Entonces considero la inclusión que va de la superficie a R3, que no hace nada, ¿eh? Es simplemente meterlo, es como la identidad restringida a un subconjunto del dominio. Es precisamente eso. Entonces aquí tengo la inclusión, inclusión, y pues lo que me resulte de restringir el tangente ahí, ¿verdad? La diferencial de I en P, hacer el tangente aquí. Cuando hablas de variedades diferenciables, siempre puedes hablar de tangentes. De variedades diferenciables puedes hablar de tangentes. Entonces aquí no tienes métrica en el tangente de ese, pero puedes hablar de su tangente. Aquí su imagen, que es el mismo, R3, que ya te ha dado R3. Entonces, ¿cómo le haces una métrica acá? Pues el producto de dos vectores, ajá, en el tangente, aquí en el tangente, parado en P, a tu superficie S, pues lo vas a hacer igualito como lo hiciste ahí en sería la solución, ¿no? De tu problema. Entonces, proponer esta solución y hacer métrica, definir una métrica sobre M, igualito aquí abajo. Entonces, ¿qué haces? Pues lo mandas con la diferencia, pero la diferencia te va a ser realmente la misma. No la misma, pero va a ser una función de inclusión. Ahora, viéndolo, metiendo el tangente en R3, que ya está dentro, más un punto P, te fijas aquí en el tangente, TPS, y entonces ahí te agarras sus dos vectores, ¿no? Ya, a los que sean, ¿no? Que sean tangentes en el TPS, en la superficie, y pues ya para no darle más vueltas es el producto punto, ¿no? En R3. Y producto punto, ¿dónde está el producto punto? Producto punto en R3. En R3. Pero aquí, ojo, que sí tienes que tomar en cuenta que P y W están en el tangente. O sea que no cualquier vectores en R3 tiene que estar en el tangente. Ahí está. Y esto ya te da una métrica. Es una métrica riemanniana para S, superficie regular. Y sucede lo mismo, ¿no? Que con las variedades en general. Quieres conocer la métrica de tu superficie. No voy a poner S, voy a poner, ¿cuántas S tengo? Tengo demasiadas. En realidad, la notación es la que uno tiene que estar abandonando. Debe ser M2. Lo voy a cambiar, aunque haya muchos que... Parece que esos son todos. Voy a poner M2. Son las superficies metidas ya en R2, en R3. Y es en M. Y ya creo que por ahí fueron todas. Entonces, para M2, para la superficie, una variedad diferenciable de dimensión 2. Y eso lo puedo considerar para cualquier dimensión, ¿no? Pero este es el curso de geometría diferencial. Curso de geometría. Geometría diferencial. Cuando uno va presentando estos objetos,
Y, por ejemplo, la gráfica de una función, así, la métrica, ¿no? Para tener algo más completo, la gráfica de una función. M2, ese sería el 2.1, ¿ok? No hay ejemplo. La gráfica de una función que es de la forma x, y, f de x, y, r3. Y aquí que el x, y se mueva en el dominio de la función. Tu parametrización para esta cosa que es M2, es una phi, aquí sería desde U, ¿no? Es que sería lo que hace la sombra en la superficie, en la gráfica de la función. Aquí está la sabanita. Y lo que proyecta aquí abajo es la D, es la M2. Entonces la parametrización es exactamente la que tienes aquí, ¿no? Exactamente la que tienes aquí. Es phi de XY. Entonces, phi de, ¿cómo le llamamos? Con su índice, ¿verdad? Phi de X, la notación también del curso, derivada parcial, ¿no? Y phi de Y es este. O sea, que son los vectores tangentes que te generan la superficie. Ajá, es una base de, de los de ppm. El P, pues, es el punto XY, F de XY. Está por acá arriba. Ahí está, sobre la M, metido ahí. Entonces, el producto punto, así igualito como lo hicimos acá arriba, no sé por qué cambia de color, yo lo cambio. El producto punto aquí te da la métrica para la M. Entonces, vamos a ver cuál es el producto punto. Pues G11, que sería phi de X con phi de X, ¿vale? Ese producto punto, entonces sería 1 más f de X, que acuérdense que es la derivada parcial con respecto a X, al cuadrado, y así uno se va con G12, que es G21, el producto punto, de phi de X con phi de Y, que es solamente la f de X con f de Y. Y por último, la otra, que es 2,2, que es el análogo en la primera, solamente pasando la derivada parcial, ¿no? Con respecto a Y. Y entonces, si la f, ¿qué le tienes que pedir a la f para que tu g y j sea de clase C infinito? Pues que la f sea de clase C infinito. Si quieres que tu g y j sea de clase C1, entonces la f tiene que ser de clase C2 porque estás tomando una derivada parcial. Le quitas una derivación, ¿no? La haces más chaparrita en cuanto a la diferenciabilidad. Entonces podemos considerarlo solamente así, ¿no? Si f es de clase C2 en U, entonces las g y j, que son las tres que están ahí arriba, van a ser de clase C1, ¿no? Ya que diferenciables. Y de ahí para arriba, ¿no? La clase de diferenciabilidad de F2, al menos de clase C2, que tenga segundas derivadas parciales continuas en todas las combinaciones. XX, XY, YX y YY. Y esto ya te daría una métrica. Una métrica. Riemanniana. Riemanniana. Entonces, de esto tenemos que hablar varias cosas. Todavía vamos a estar trabajando sobre vamos a estar todavía entendiendo lo que es la métrica riemanniana. Ahora vamos a hacer el giro, porque en algún momento todo esto se empieza a conectar. Y el giro es hacerlo para desarrollar un poco lo que se conoce como la mecánica lagrangiana, aquí, mecánica lagrangiana, ¿vale? Entonces, hay que resetear el sistema. Tienes considérate n partículas, por aquí tienes M1, y ya acabaste, por aquí tienes Mn,
ubicadas en R2 o en R3. Puede ser un caso en el plano o en el espacio. Y, y las posiciones, ¿no? QI. La aceleración, con los puntitos, segunda derivada. Y piensa que es un sistema, esto se le llaman sistemas conservativos o sistemas gradientes. Ahí está, para ir desde 1 hasta n. ¿Vale? Se considera este sistema de ecuaciones. Aquí puedes pensar ya que las QIs están en R3. Entonces, este sistema se conoce como un sistema newtoniano. Y este va a ser equivalente al siguiente sistema, que van a ser conocidas como las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, la derivada parcial de L, que ahora lo voy a definir, que es el lagrangiano, y enseguida le metes la derivada con respecto al tiempo, y por aquí le vas a meter la derivada parcial de L con respecto a aguas, ¿eh? Entonces son derivadas si estás en R3, son derivadas de vectores en R3, en ambas igualdades. Donde, entonces vamos a poner nombres, ecuaciones de Euler, de Lagrange. Entonces no hace falta presentarlos, mucho menos a Euler, ¿verdad? A Euler lo vamos a hacer como un teorema, que es equivalente, que de momento no es nada obvio, donde, ¿qué objetos están considerando que no se ha introducido anteriormente? Pues el lagrangiano, donde L es lagrangiano, si cada partícula está en R3 y tienes N, entonces el lagrangiano va a estar definido en R, porque el lagrangiano lo voy a poner aquí, depende de la posición y de la derivada, ¿no? De todo el vector completito. Pues cada uno de estos está en R 3N, entonces R3N, cruz R3N, pensando en que el potencial está definido en todo Rn, puedes tomarlo en tu conjunto abierto. Entonces, este es el lagrangiano. O el lápiz, aquí lagrangiano. No sé si tenga con terminación A, yo le llamo con O al final, lagrangiano. Mm, Y esta es la suma. Al inicio, esto ya te va a aparecer, ¿cómo se dice? Familiar, porque esta es la energía cinética de todo el sistema. Te vas tomando las energías cinéticas de cada uno por separado y tomas la suma, ¿no? Lo que tenemos de nuestra escuela elemental, que tomamos hace 1000 años, ¿no? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo sumas y ya tienes la de todo el sistema. Y aquí, cuidado, porque vas a tener menos la función v, ¿vale? La función v en un punto q. Estás pensando que la función depende de la posición solamente. Entonces aquí tienes función potencial. Ojo, que si el potencial falla en el origen o en algún otro punto, se lo quitas y ya. Aquí estoy metiéndolo de R3, R3. Y este de acá es la función, vamos a poner la energía cinética, algo así. Energía cinética. ¿Vale? Entonces ya está definida la L y la V ya se comentó quién es. La V ya se había comentado anteriormente para el caso escalar. He hecho algunos ejemplos. O para V o para su negativo. Hay que tener mucho cuidado en ello. Porque personalmente, hasta yo, si no me aclaran a mí las cosas, me llevo a equivocar, ¿no? Aquí es un menos de la derivada parcial de V con respecto a QI. Eso ya me estaba aclarando. Que a veces el menos, pues, para unas personas, pues bien, gracias. Inclusive para mí en algunos casos. Entonces, ese es el relajo que a veces se hace, ¿no? A veces
con signo y debes tomarlo en cuenta o al revés. Entonces vamos a poner la demostración. Esta es una aplicación directa de las derivadas, ¿no? Que uno aprende en R en varias variables, aquí para R3. Para R3. Entonces, ¿cuál es la afirmación para empezar? La equivalencia que está ahí escribiendo, que estas ecuaciones que son de Euler-Lagrange son equivalentes a las de las ecuaciones newtonianas, ¿no? Para este sistema. Entonces, la demostración es, pues, derivar el lagrangiano y ver que te da las de Newton y ya acabaste. O sea que está cortito. 2 renglones acabamos. Primero sacas la parcial con respecto a la parcial de L con respecto a QI, ¿no? Que es la que está más adentro. Y ya después con respecto a T, pero este es el primer renglón. Cuando sacas con respecto a la velocidad, este se te va a cero. Ya comentaba que no lo vamos a, depende solo de la posición. Y te pones a derivar los n términos que aparecen en la primera expresión. Entonces, la derivada aquí se va a hacer brevemente. Entonces, la derivada es el 1/2, lo bajas. Vamos a quitar toda la suma porque puedes escribirlo de la manera que, de esta manera, ¿no? Vamos a hacer con respecto a la yésima. Aquí me faltó la yésima. Son n, aquí está la yésima. Aquí te voy a poner la yésima. Entonces derivas la yésima. Los demás, pues adiós. Entonces es que QI, ¿verdad? 2 puntos. Ah, 1 punto porque nada más es con respecto a QI, punto. Y ya que tienes esta derivada, le sacas la otra. Es la ordinaria con respecto al tiempo. El lagrangiano que ya tenías aquí atrás. Pues como la masa es constante, nada cambia aquí. Entonces, este es QI 2 puntos, ¿no? Y del otro lado, o sea que ya tienes de un lado. Y del otro lado, la derivada del lagrangiano con respecto a la posición, este es el segundo renglón, sería pues la posición. Entonces, esta energía cinética, entonces se puede hacer aquí ya en el pizarrón, este, en forma presencial, pues no. La derivada parcial de L con respecto a QI, la energía cinética, adiós. Y solamente viene el segundo término, que es la potencial. Entonces, la potencial sería el negativo, porque es constante, de V con respecto a QI. Y es precisamente la ecuación esta tengo la igualdad, ya, la ecuación de Newton, ¿no? Aquí para I igual a 1 hasta N. Era solamente tener cuidado en las derivadas estas parciales que uno tiene en el lagrangiano, que necesitas aplicar sobre el lagrangiano. Esa es la cosa, ¿no? A ver, vamos a meter Ahora, ¿qué más se puede decir de este lagrangiano? Pues lo podemos agarrar en una variable para ver qué está sucediendo. En una variable, en una variable, en una variable, pues tienes que, a ver si se puede decir algo más, ¿no? En el resto que falta. En una variable tienes, pues, el lagrangiano, pero aquí lo puedes ver como la acción, ¿no? O sea, vamos a definir un funcional, un poquito de lo que se va a hacer hoy y la siguiente clase, al menos. Vas a definir un funcional, una función que depende de funciones, son curvas, y vas a considerar los mínimos de este funcional, o los extremos, ¿no?
que también se le llaman puntos estacionarios. Entonces, la idea es probar que los puntos estacionarios de cierto funcional formado vía el lagrangiano son exactamente las ecuaciones de Euler-Lagrange. Otra forma de conectar esto. Entonces, para ello, pues consideramos ¿cómo se le llama? El lagrangiano, que por aquí lo debo de tener, así, con la notación de Arnold, sería la phi mayúscula, aquí, con una variable. Entonces consideras eh, una acción, un funcional, que es con la phi mayúscula, y la phi mayúscula lo que te va a dar es, le vas a meter una curva, ¿no? Entonces le metes una curva gamma con la misma notación. En el integrando vas a tener una función que depende en general, del tiempo, de la posición, ajá, x de t y y de x' de t, ¿no? Ahí está. Integras con respecto al tiempo, desde un t0 hasta un t1. Este es tu funcional. Aquí estás tomando la phi, toda una variable para no enredarnos. Se puede hacer en varias variables. Igual a x de t solamente, y t definido en un intervalo en R, ¿no? Solamente voy a ponerle en R para no meter mucha notación. Entonces, pues la idea es como que pensar que este es tu lagrangiano. Puede ser que estés y quieras minimizar este funcional. Pero como uno lo hace en una variable con cálculo diferencial. Quiere ver los extremos, máximos y mínimos, punto de inflexión. Entonces quiere estudiar esta función. Entonces, pensemos que por acá está la curva. Lo voy a poner como si estuviera en el plano, curva gamma, y le quieres meter una variación de ella, ¿no? Una variación de ella. Entonces, para ello, pues, ahí está una variación. Por aquí metes otra. Ahí está otra, ¿no? Entonces metes una variación de ella que sería, pues aquí quién sabe qué llamarle, gamma tilde de t igual a x de t, que es ya la que ya tienes, más epsilon y una función que le agregues por ahí, ¿no? Una eta de t. Una eta de t, por ejemplo, un h de t también. Como incremento, yo creo que no recuerdo más, ahí está, ¿no? Un h de t, otra función. Y ya tienes estas tildes. Para cada epsilon, ya tienes una distinta, ¿no? Aquí que te conecte dos puntos. Voy a pensar que ese es gamma de t0 y gamma de t1. Es como una liga, ¿no? Que la fijas de los extremos y alguien con una tercera mano le da un jalón y empieza a oscilar. Entonces, las variaciones están dadas por la epsilon. Entonces, nos preguntamos si podemos calcular la derivada de phi con estas variaciones y ver qué sucede en sus puntos críticos. Y ver qué sucede en sus puntos críticos. Entonces, vamos a hacer un poco de, de cuentas aquí, simplemente. O sea, cuando uno ya mete el funcional, es la phi mayúscula, y le mete la variación, está la tilde, pero aquí sin el parámetro. A ver, ahí está. La variación. Entonces, lo que está tomando en cuenta, esto ya era en principio, al integrar, como estás en una variable, es un escalar. Ya todo está en R. Todo, todo, todo. Y si le metes, el problema es lo que recibe, ¿no? Lo que recibe es una curva gamma. Pero si le metes a gamma tilde y solamente como la ves como función de epsilon,
y ya fijas a X, y ya fijas a H. H con epsilon se llama la variación. Aquí, variación, variación de la original, ¿no? De gamma. Entonces, no solamente la vas aumentando ahí con epsilon, que dependa de epsilon, ¿vale? Entonces, esta función en realidad depende ¿de qué cosa? Pues si haces que epsilon varíe en una vecindad del origen, sería de menos epsilon a epsilon, y avienta el real, que ya era desde un inicio. Entonces ya puedes sacar la derivada, ¿no? La derivada es como si fuera una función, no hay f's, de una variable, y la variable es epsilon, ¿vale? Entonces calculamos f' y le evaluamos en cero, ¿vale? Y esto con notación, puede ser que sea la phi prima y evaluado en cero, o sigue siendo notación del lado derecho, que sea la derivada de phi con respecto a epsilon, y luego evaluar epsilon igual a cero. Esto es lo que se le va a llamar la variación de la diferencial de f, ¿no? La diferencial, la diferencial, la derivada de f es la diferencial de phi, ¿no? Con la variación esta que mencionamos ahí arriba. Entonces, pues a ver si se puede hacer algo. Aquí es L, phi de gamma tilde, la integral de T0 a T1. Aquí tengo L, que uno de mis superestrellas es el lagrangiano, pero ya comento, ¿no? Puede ser la longitud, la raíz cuadrada de esta curva, o si es en dos variables, podría ser un área. eh, Puede ser cualquier otra función L. Entonces, aquí sería T, X, de X más epsilon H, y aquí va con la prima. Voy a usar prima que me sale mejor que el punto, más epsilon H prima, d de t. Entonces tengo que sacar la derivada, ¿verdad? Con respecto a epsilon. Ya tengo mi variable independiente. Entonces saco la derivada de phi con respecto a epsilon primero. Entonces es la derivada parcial mm, ordinaria, ¿no? Derivada ordinaria con respecto a epsilon, de mi integral. Aquí mis tiempos, de t1 a t. Esto lo voy a reescribir porque no le voy a hacer nada. T de t. ¿Y qué te dice si todo es diferenciable? Si mal no recuerdo que sea de clase de diferenciabilidad 2. Si no, pues ahí tenemos los cursos de avanzado. Por ejemplo, avanzado 4 se prueba, podemos intercambiar la integral con la derivada ordinaria si el integrando depende del parámetro, ¿no? Con el que estás derivando, y te pides, da exactamente la clase de diferenciabilidad que se necesita. O sea, si uno pide ese infinito, aquí, pues nada de ningún problema. Eh, Derivada ordinaria, ¿no? Yo ya me quedé con las derivadas parciales. Y ya de una vez voy evaluando en epsilon igual a 0. Aquí epsilon igual a 0. Epsilon igual a 0, ¿no? D de t. Entonces ya metí la derivada. Quiero conocer la diferencial aplicada a gamma tilde de mi phi. Lo que sigue. Pues la regla de la cadena desde T0 a T1. La regla de la cadena es con respecto a las tres entradas que tiene L. Con respecto a la primera entrada, pues no tiene caso porque no depende de epsilon. Entonces vámonos directo con la segunda, que sería la parcial de x, de L con respecto a x, producto con la derivada de x con respecto a, a epsilon, ¿no? De hecho, es todo el rollo este. Y una vez voy a poner lo que vale la derivada, para no enredar. Es la derivada del argumento, que
que es x más epsilon h con respecto a epsilon, que es epsilon se va a 1 y esto es h. Luego más la derivada parcial de L con respecto a la tercera entrada, que es x prima, y otra vez derivo esto, ¿no? Con respecto a la... Sí, así denoté los parámetros al inicio, sí, x prima. Y derivo con respecto a epsilon, pues te queda h prima, ¿no? Y esto, pues sé que tengo que evaluarlo cuando epsilon es 0, ¿vale? Y esto es con respecto a al parámetro este que tengo aquí, ¿no? De t. Ahí está. Las primas son con respecto al tiempo, con respecto al tiempo. Aquí tengo mi L, que lo estoy haciendo de todo. A continuación todavía hago ahí los trucos que uno aprende en cálculo integral. El primer término no lo toco, nada más aplico la linealidad. Ahí está. Que no lo toco. Y el segundo, le meto lo que se conoce como la integración por partes, ¿verdad? Integración por partes es es U de dv, pues es U y B menos V de du. Esta es la que le vamos a meter. Integración por partes al primer término. Este es U y este es d de b. Así. Entonces ya se lo aplico luego directamente porque ya tengo la formulilla ahí. Entonces sería la parcial, ¿no? A la L, a la U no le hago nada, entonces esta es parcial. Y a la D de V sería quitándole la prima, ¿no? Ya puedo poner que depende de T. ¿Desde qué? T0 hasta T1. Menos la integral desde T0 hasta T1. Y aquí se intercambian los papeles, que sería una H. Y sería aquí la derivada, ¿no? La derivada con respecto a T de la parcial de L con respecto a X', que sería la D de U, análogo, D de T. Ahí está la integración por partes para estos que salieron de hasta acá. Y ya tomo en cuenta que mi H es una curva también, definida de intervalo donde está definida originalmente la gamma o la X de T, pero ya fijé los extremos. Los extremos ya los agarré, que coincidan, que no se alteren. Entonces, aquí, ¿cómo puedo considerar esto? Que esos extremos no se alteren. Pues que H de T0 sea igual a H de T1, que sean 0, ¿no? Para que den exactamente las figuras que están ahí. Estoy fijando los extremos. Esa condición va a hacer que este término no lo carguemos. Entonces te va a quedar una integral desde T0 hasta T1. Y hay un factor en común, que es una H. Y enseguida vienen estas derivadas parciales. Aquí la ordinaria. X', d de t. Ahí está. Entonces, esto se va a considerar con esta notación. Ya se dijo exactamente qué significa arriba, o sea, f' en 0. Y considera que tiene un extremo, ¿no? Esta función. Entonces la derivada es 0, por supuesto. Porque estás considerando la clase de diferenciabilidad a la que necesites, ¿no? Puedes pensarse infinito. Entonces, en un conjunto abierto. Entonces, esto es un extremo, entonces la derivada ordinaria tiene que ser 0, ¿no? Entonces, sí, x de t es un extremo, o sea que
comentaba, ¿no? Punto estacionario. Entonces, por definición, el punto estacionario, lo que vas a tener es que esta derivada es cero. ¿Cuánto me queda? Como 3 horas, ¿no? Todavía hay tiempo. Entonces, tienes cero. Si partes de este hecho, entonces tienes la integral desde la misma que tengo de este lado. Este ya tiene mucha forma, lo que está entre paréntesis tiene mucha forma las ecuaciones de Euler-Lagrange en una variable, pues la idea, independientemente de la forma que tenga L, nuevamente, insisto. Entonces, esto es para toda H, ¿no? Para toda H de clase C infinito, en el intervalo donde esté definido la gama, no puse exactamente dónde. Entonces, pensemos que es en el intervalo este, ¿no? De T0 a T1. Ahí está. Entonces, tiene que ser cero, ¿no? Aquí la condición que sea cero. Entonces, tiene que ser cero. Si fuera distinto de cero, o sea, ¿qué quieres demostrar? Por demostrar que la parcial de L con respecto a X menos la parcial respecto a T de la parcial de L con respecto a X punto es igual a cero. O lo haces por contradicción. Aquí solamente me la voy platicando. Si esto fuera distinto de cero, pues piensa que es positivo. Piensa que es positivo. Entonces, piensa que es positivo, mayor que cero en un punto. Y por continuidad, lo va a hacer en una vecindad de ese punto. Entonces, en esa vecindad, pensemos que es un T, por aquí está el T0 y aquí está el T1. Entonces, pensemos que está por acá, ¿no? El que le llaman el T estrella, el T estrella, que ahí es positivo. Entonces, por continuidad, hay una vecindad donde esta función es estrictamente positiva. Ah, pues ahí le metes una h que también sea positiva, una función, una función chipote, ¿verdad? Una cosa así. Y ahí tu integral la calculas y te va a dar una cuenta. Tu resultado es algo distinto de cero, ¿no? Que es cosa que se contradice con este hecho. Ese argumento se llama, es muy aplicado en cálculo de variaciones y tiene, de hecho, un lema. Tiene nombre lema, nada más que Arnold no le pone lema y de momento no lo recuerdo. El argumento va en ese sentido. Entonces, usando ese hecho, se puede probar que la parcial de L con respecto a X, usualmente lo pongo al revés porque así es como la, la parcial de L con respecto a X' o X punto, voy a pasarme los puntos ahora, que ya es como la conclusión en esta parte. Luego, aplicando la derivada con respecto a t, es exactamente la parcial de L con respecto a x. Y es lo que nos indica la naturaleza, ¿no? La forma en que estamos buscando soluciones. Es la sabia naturaleza le gusta ser económico en muchos aspectos. Y en cuanto al funcional que se considera por arriba, que involucra una integral, pues es eso, ¿no? Buscar soluciones es buscar extremos. Y eso se pone como un teorema, ¿no? O sea que se dice que, aquí teorema, ya con la notación que está por arriba. Gamma de t igual a x de t. Es un extremo del funcional. El funcional phi, que ya está definido arriba. La integral de t0 a t1. De la integral, no, la integral no, es L. Aquí me va primero. X de t
T, X de T, X' de T. Pues al revés. T, X de T, X' de T, o punto, desde T. Ajá. En el espacio de curvas, donde tienes atados los extremos, ¿verdad? En el espacio de curvas, con X de T0 igual a X0 y X de T1 igual a X1, ¿verdad? Sí, solo sí, se cumplen las ecuaciones de arriba, ¿no? Las voy a volver a escribir. Con respecto a X. ¿Ah? A lo largo de en Java. Ahí está. Entonces, por acá, un lado estudias extremos, donde la variación, se le llama la primera variación, ahí se anula, con una restricción aquí sobre las curvas, para que estén atados los extremos. Y eso se traduce en estudiar las soluciones de esta ecuación diferencial, en general, ¿no? En general para un funcional. Vamos a considerar uno sencillo. Ahora va a ser uno geométrico, no como el de arriba con el que empezamos en esta segunda parte. En esta segunda parte empezamos con las ecuaciones estas de movimiento, ¿no? Y las hicimos equivalente a las ecuaciones de Euler-Lagrange. O sea que es equivalente en el sentido literal, ¿no? Que salen igualitas, vía el lagrangiano que se definió arriba. Es como que esta es la experiencia que tienes y puedes llevar esas cosas más allá, ¿no? De la mecánica. Estudias un funcional en general y tienes este resultado. Vamos a ver este ejemplo que es geométrico. Agárrate, a ver si sale. A ver, agárrate el plano. Agárrate el plano, ¿vale? Tienes R2. Y fíjate dos puntos, uno acá y otro por acá. Entonces puede ser este. X, ¿qué le llamamos? X0. Aquí es X1. Y tiene pues alturas, ¿no? Y es 0. Y el otro es Y1. Y consideras todas las curvas que unen estos dos puntos. Todas, todas, todas. Y te preguntas, cuál es la curva entre esa familia? ¿Cuál es la curva que minimiza la longitud? Que minimiza la longitud. Es una pregunta que conocemos la respuesta. La que te minimiza es la línea recta. Voy a borrarla de medio. La que te minimiza es la línea recta, ¿no? Esta es la buena. Sería como la gama. Pues puedes pensar que la curva pues, no va a ser no va a viajar ahí a su. Si estás buscando la que te minimice, pues no vas a buscar una curva que haga esto, ¿verdad? Y tampoco que haga trencitas y llegue al punto, ¿no? O sea, que quieres algo que sea la gráfica de una función. Pues consideras las que te conectan, ¿no? Las X de T o X de Y de T o Y de X, ¿verdad? Y de la forma Y igual a X, ¿no? La gráfica considera las curvas como funciones, ¿no? Que vengan de funciones. Entonces, la longitud, qué te dice de esta curva? Ups, ¿cuántas le voy a tener? Aquí una para Lagrangiano. La longitud
de la curva gamma, hacer la integral desde x0, x0, x1, de la que ya la sabemos, ¿no? Porque la curva de la gamma, voy a ponerla con x, con el parámetro x, es de la forma x, y de x. Entonces, la derivada con respecto a x, o la punto, para ser más ah, compatibles con el teorema que está exactamente arriba, es 1, y punto de x. Esa es la que se tiene que poner aquí, ¿no? La longitud, se había comentado en el ejemplo de por arriba. La norma de la derivada, que es la raíz cuadrada de 1 más y punto al cuadrado de x. Entonces ya identifiqué mi funcional, lo que ya nos enseñan en cálculo integral para medir distancias de mi funcional. Phi, ¿verdad? Le metes una curva como gráfico de una función y te arroja este numerito. Y además, la L, aquí que le pusimos X, luego Y punto, es exactamente esta raíz. Que no depende de X y Y explícitamente, es este. Ya sabemos cuál es el funcional. Este no le pone nombre. Voy a girar la página del Arnold. Así, el funcional son es el lagrangiano para el caso cuando estás trabajando en mecánica, pero aquí parece que no es el caso. Este es el funcional L, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Deriva con respecto, aquí es Y, aquí T es X y X es Y. Entonces aquí es con respecto a Y. ¿Cómo te tiene que dar? Derivas con respecto, me voy a comer unos minutos otra vez, esto ya me va a quedar de llevar mucho tiempo. Es 1/2 menos 1, es menos 1/2, por la deriva con respecto a Y punto. Entonces es 2 Y punto. Y esto es Y punto igual a, bajo la raíz, Y punto al cuadrado. Ahí mero. Y luego tengo que derivarlo con respecto a ver qué se está haciendo, con respecto al tiempo, ¿no? Y aquí va a ser con respecto al tiempo. A ver, entonces, con respecto al tiempo, sería la derivada con respecto a t. Estoy sacando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Sería la derivada con respecto a t de esto que ya tengo por acá arriba. Entonces es copiar. Aquí está muy grande. ¿Y cuánto tiene que dar esto? Pues te dice, que tiene que ser la derivada parcial de L con respecto a Q, perdón, a Y. Que aquí puedes estar trabajando en coordenadas, unas u otras, las que sean, así que no depende de tu sistema de coordenadas para este tipo de, desarrollo, ¿no? De las ecuaciones de Lagrange y Lagrangiano. Y ahora, la parcial con respecto a Y, pues no hay porque aquí lo tenemos a la vista. No, nada más depende con respecto a la punta. Pero con respecto a Y no hay. Entonces ahí sí sería 0. Aquí ya sería 0. Entonces tienes la derivada de algo, que ni le voy a sacar la derivada, es igual a 0. Entonces esa derivada tiene que ser constante. Aquí es donde ya me había espantado porque creí que tenía que calcular esta derivada, pero ya vi que no, que te dio igual a 0. Es una constante, ¿verdad? La derivada de una función te da 0, entonces la función es constante. Entonces de aquí, pues elevamos al cuadrado para quitar la raíz. Entonces aquí está el cuadrado. La raíz queda de este lado, pero ya sin raíz.
Y esta, ¿qué más se le puede hacer? Se le agrupa un poco, ¿no? Aquí se va agrupando, queda y punto al cuadrado igual a c cuadrada, entonces se distribuye y punto cuadrada. Y de este lado, pues lo pasas, ¿no? De un lado, para despejar, 1 menos c cuadrado, de punto al cuadrado igual a c cuadrado. Entonces tienes constantes, le voy a poner ahí la división. Piensas que es distinto de c es distinto de más menos 1. Si no, pues esto es trivial, de hecho no hay solución. C es distinto de más menos 1. Pues puedo dividir. Y eso lo pones otra constante, ¿no? Le pones una constante m. ¿Y esto qué es igual? Porque el punto es la derivada de y con respecto a x y es m. Lo integras, entonces tienes la, la constante de integración es b, sale mx más b. Y ya tiene las soluciones que ya habíamos comentaba, ¿no? Que ya sabíamos el final, ¿no? Sabíamos la respuesta. La que te minimiza la distancia son las líneas rectas. Líneas rectas. Esa es la respuesta a las rectas. Y eso es haciendo aplicación directa, ¿no? Del teorema estábamos comentando arriba, que se dio la demostración, más arriba. Y eso es algo que, este ejemplo, ya para concluir la sesión de hoy, pues tienes R2. Entonces, R2 es una variedad diferenciable de dimensión 2 con la métrica euclidiana, el producto punto, y estás encontrando las que te minimizan la longitud. Entonces, son exactamente llamadas las geodésicas. Las geodésicas son las que te minimizan la longitud. Y estás diciendo que aquí, en este ejemplo, las geodésicas son las líneas rectas. Eso es. Y ahora, aquí el detalle fue que el teorema fue enunciado para una variable, ¿no? Pero como comentaba al inicio, a este teorema hay un análogo para dimensión arbitraria, en Rn, y eso puede ser aplicado para encontrar las que te minimizan en Rn, el análogo al ejemplo que vimos.